Salmo número 5. Y voy a comenzar recordándoles que hace 3 años, casi exactos, el 20 de junio del 2021, empezamos una serie de predicaciones basadas en el libro de los Salmos, en uno de los libros más maravillosos de la Biblia, y que es uno de los más amados y más apreciados por los creyentes de todos los tiempos. Este libro también se conoce como el Salterio. Y quiero pedirles que levanten la mano todos aquellos de ustedes que todavía no venían a la iglesia en el 2021, que empezaron a venir hasta el 2022, para darme una idea de cuántos no escucharon aquella serie. Levanten la mano los que no venían en el 2021 todavía. Gracias, son bastantes. Esta mañana vamos a empezar esa serie nueva que hemos titulado Enriqueciendo nuestra comunión con Dios. Y para ayudarlos a entender mejor y a apreciar más este libro y los mensajes de esta serie, les voy a recordar a la mayoría que sí estuvieron aquí y a muchos que acaban de levantar la mano, les voy a recordar algunas de las características más importantes del libro de los Salmos. La palabra salmo quiere decir canción. Y como dijo C.S. Lewis, los salmos son poemas destinados a ser cantados, no tratados doctrinales ni tampoco sermones. Y este libro en la Biblia hebrea se titula Canciones de Alabanza, porque el mensaje global de todo el Salterio es un llamado a que el pueblo de Dios vivamos alabando a Dios, como se nos dice en el Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. ¿Me pueden dar poquito más volumen, Jove, si son tan amables? Porque siento como que me tengo que estar esforzando un poquito. El Salterio es una colección de 150 poemas o canciones que abarcan una amplia gama de experiencias y emociones humanas y le ofrecen al pueblo de Dios palabras inspiradas por Dios para expresar nuestras emociones y para decirle al Señor cuáles son nuestras experiencias. Aquí en los Salmos encontramos los ideales de la comunión con Dios, encontramos el dolor por el pecado, la búsqueda de la piedad, la dependencia de Dios en la aflicción, la delicia de adorar a Dios, la reverencia por la palabra de Dios y muchas cosas más. Los salmos siempre son relevantes porque nos instruyen en cuanto a cómo alabar y agradecer a Dios. Nos muestran maneras bíblicamente correctas de lamentarnos, de expresar nuestro dolor y nos ayudan a confiar en Él incluso cuando abunda la maldad, cuando prospera la iniquidad, y nos ayudan a mantener la serenidad cuando arrecian las tormentas de la vida. Por eso es tan maravilloso este libro, porque estoy seguro que todos o ya pasamos por alguna de estas circunstancias, o tarde o temprano vamos a pasar por ellas. Y hay varios tipos de salmos. Los más importantes son los siguientes: lamentos, que pueden ser individuales o comunitarios y que se expresaban para exponerle a Dios algún conflicto que tenían y pedirle que los ayudara. Algunos salmos son himnos de alabanza, que su principal función es convocar y capacitar al pueblo de Dios para que admire la grandeza de Dios y sus obras, sobre todo su obra de salvación. Otros son himnos de gratitud, porque le agradecen a Dios su respuesta a las peticiones, y también pueden ser comunitarios o individuales. Otros salmos son sapienciales, porque abordan
los temas de los libros de sabiduría. Hay salmos reales de realeza, y eso se refieren a la monarquía davídica como un medio de bendición para el pueblo. Hay salmos históricos que extraen una enseñanza de la historia del trato de Dios con su pueblo. Salmos de ascenso. ¿Por qué se llamaban de ascenso? Porque los cantaban los israelitas cuando iban subiendo a Jerusalén a las fiestas anuales. Y también hay salmos de confianza que guían al adorador a confiar más en Dios en medio de las pruebas. Resumiendo todo esto, podemos decir que los salmos son un tesoro de inmenso valor que nos ayuda a relacionarnos con Dios y a enriquecer nuestra comunión con Él. Por eso así se titula la serie, y lo podemos hacer en toda circunstancia. Nos instruyen en cuanto a cómo hemos de vivir, nos enseñan grandes verdades acerca de Dios, de su gobierno sobre toda la creación, de su plan de redención por medio de Cristo. Y al leerlos y al escuchar sermones basados en los salmos, recordemos que estos salmos son palabras de los salmistas para Dios, pero también palabras de Dios para nosotros. Y para empezar esta nueva serie, hoy hablaremos de un salmo que tiene elementos tanto de un salmo de lamento como de uno de confianza. El título de este mensaje es Clama al Dios justo y Él te defenderá. Clama al Dios justo y Él te defenderá. Nuestro texto será todo el Salmo 5. Voy a orar y luego les voy a pedir que puestos de pie lo leamos. Señor, gracias te damos, como decía ahorita Alex, por tanto amor y bondad que tú demuestras hacia nosotros, sobre todo por la obra de Cristo, que vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos. Pero también gracias porque nos dejaste tu preciosa palabra, que incluye estos salmos, estos himnos, estos lamentos, estas expresiones de alabanza y gratitud que nos permiten expresar todo lo que hay en nuestros corazones. Ayúdanos a escuchar lo que nos hablarás por medio de cada uno de ellos, a creerlo, a abrazarlo, a hacerlo parte de nuestra vida. Y Espíritu Santo, ayúdame a mí este día a comunicarlo de una manera clara y precisa, para que todos seamos más transformados a la semejanza de tu Hijo. En su nombre te lo pido. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie si son tan amables? Y vamos a leer el Salmo 5. ¿Ya lo tienen ahí? Escucha, si voy a empezar yo, ustedes nada más síganme ahí en su Biblia. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. Pueden tomar asiento.
Lo que intentaré lograr por medio de este mensaje será persuadirlos de que cuando seamos injustamente atacados, clamemos a Dios con fe y alegrémonos, porque Él es justo y amoroso y siempre nos defenderá. Y aunque este salmo contiene varias estrofas, lo voy a exponer dividiéndolo en dos partes principales que tienen la misma estructura. Y esas dos partes van a ser los dos puntos de este mensaje. El primer punto es que, y esta frase debe estar antes de los dos puntos, cuando seamos injustamente afligidos de cualquier manera, clamemos a Dios con fe, apelando a su carácter. Cuando seamos injustamente afligidos, clamemos a Dios con fe, apelando a su carácter, y esto lo vamos a ver en los versículos 1 al 7. No se sabe cuál fue la ocasión o las circunstancias específicas que movieron a David a escribir este salmo, porque hay otros salmos donde sí nos dice por qué lo estaba escribiendo, pero aquí no lo sabemos. Lo único que sabemos es que es una oración ferviente que le hace a Dios en un momento en que estaba siendo injustamente atacado por enemigos muy malvados. Y el salmo empieza con estas palabras en los versículos 1 al 3. Escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Los primeros dos versículos son una súplica ferviente que le hace David a Dios para que lo escuche. Por eso dice escucha, considera, atiende. Y esta insistencia nos muestra que era algo muy urgente para David. Noten que la súplica se la dirige a su rey y a su Dios, porque para el salmista no hay nadie más a quien acudir por ayuda, y por eso declara, es a ti, Señor, a quien oro. Y en el versículo 3 vemos que el salmista repite que de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré mi oración delante de ti. Y eso sugiere que para David hablar con Dios, al menos en estos días, por lo que estaba enfrentando, hablar con Dios era su más alta prioridad. Era lo primero que hacía por la mañana. Y lo hacía con fe. Por eso dice, con ansias esperaré. ¿Por qué? Porque él confiaba que Dios no nada más lo iba a escuchar, sino que le iba a responder. Y en los versículos 4 al 6 vemos que lo que le daba a David la confianza de que Dios lo iba a escuchar era el carácter de Dios, el saber que le estaba orando a un Dios justo y santo. Y por eso dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. David sabía que Dios no solo no tolera el mal, sino que por ser un Dios santo lo aborrece, y por ser un Dios justo lo castiga tarde o temprano. Aunque a veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Porque no vemos que lo haga cuando nosotros queremos que lo haga. Y tal vez porque durante muchos años de su vida David fue perseguido injustamente por Saúl en primer lugar. Este era un tema muy relevante para el rey David. Y aunque aquí no lo menciona, en varios otros salmos él declara que Dios ama la justicia, y por eso él acude a Dios de inmediato cuando está padeciendo injusticia. En estos versículos David nos empieza a revelar
en qué consistía la aflicción o la injusticia que estaba enfrentando. Y esta injusticia tenía que ver con hombres arrogantes y malvados, por eso dice ahí los que se ensalzan y hacen iniquidad, que lo estaban calumniando y que tal vez hasta lo querían matar, porque eran hombres sanguinarios también. Y lo primero que nos debemos preguntar es, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos nosotros cuando somos injustamente criticados o falsamente acusados, calumniados? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Acudimos a Dios con súplicas reverentes como David? ¿Es Él nuestra más alta prioridad o es lo último que hacemos cuando nada de lo que hemos tratado funcionó? ¿Y cómo es nuestra actitud después de haber orado? ¿Esperamos con fe y con ansias que Él nos ayude porque creemos que Él lo hará? ¿O esperamos llenos de temor, de ira, de ansiedad? Y para animarnos a orar más en todo tiempo, y no solo cuando seamos injustamente atacados, les voy a recordar las palabras que dijo un hombre que se llamaba Andrew Murray. Él escribió varios libros sobre la oración. Y vean lo que dijo, creo que esto va a aparecer ahí arriba. El tiempo dedicado a la oración producirá más que el tiempo dedicado a obrar. Solo la oración otorga valor y éxito a las obras. La oración abre el camino para que Dios mismo haga su obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Y saben por qué se me hizo tan importante esta cita? Que la encontramos en un material de discipulado que estamos usando. Porque ¿cuál es nuestra manera típica de responder cuando alguien nos ataca injustamente? ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Y yo lo he hecho, ¿verdad? De inmediato queremos defendernos. Ir a hablar con quien tengamos que hablar para que nuestra reputación sea preservada. ¿Por qué? Pues porque nos están diciendo cosas falsas, injustas, calumnias. Pero ¿saben qué nos enseña esta frase y qué nos enseña David con su ejemplo aquí? Que lo primero que tenemos que hacer es orar, no obrar. Orar al Dios que nos conoce y sabe lo que está pasando y que, como vamos a ver más adelante, promete ayudarnos, promete defendernos. Y luego, en el versículo 7, David menciona otro aspecto del carácter de Dios que hace posible que, a diferencia de sus enemigos, Él sí pueda venir delante de la presencia del Dios santo y justo para expresar su angustia. Vean cómo lo dice ahí en el versículo 7. Pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Noten que David no dice que es por su buen comportamiento, porque él no era como esos malvados que lo estaban atacando, porque él ofrendaba mucho para Dios y ayudaba a los pobres. No, él no menciona ningún mérito propio para poderse presentar delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puede él ir ante el Señor a orar confiando que lo va a escuchar y que lo va a ayudar? Por la abundancia de su misericordia. David sabía que por nuestros méritos personales jamás nos podemos ganar el acceso a la presencia de Dios, o el derecho a que Él escuche nuestras oraciones y peticiones y nos las conceda. Solo su gracia, solo su inmenso amor pueden hacer eso posible. Y eso es lo que significa la palabra misericordia aquí. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de una manera más precisa. Dice así, pero yo, por tu gran amor, puedo entrar en tu casa, puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Así que cuando vean esta palabra misericordia en los Salmos, y aparece muchas veces,
cientos de veces. Siempre que vean esta palabra misericordia en los salmos, o casi siempre, en realidad a lo que se refiere es a un amor no nada más grande, como dice aquí, gran amor, a un amor inmutable, inagotable e infalible que Dios tiene para con su pueblo. A un amor que a veces aquí lo hemos expresado con una canción muy bonita que dice, es un amor que nunca muere. Así nos ama Dios. Y David sabía que así lo amaba el Señor y por eso fue a él a hacerle sus peticiones, a pedirle y a rogarle su ayuda. Y es por eso que nosotros también lo podemos hacer. Pero vean cómo llegó David a la presencia del Señor, confiando en su amor, sí, pero también con una actitud humilde y reverente. Llegó con reverencia, que implica humildad. Y la siguiente pregunta que nos debemos hacer es: ¿con qué actitud venimos nosotros ante la presencia de Dios cuando somos injustamente atacados? ¿Venimos conscientes de que ahora podemos venir ante Él y nos recibe, nos escucha, cuando antes éramos sus enemigos? Venimos agradecidos, conmovidos por ese inmenso e inmutable amor que nos da acceso a su trono de gracia. ¿O venimos más conscientes de nuestros problemas y de la ayuda inmediata que necesito? Que Dios nos ayude a estar siempre más, cada día más y más conscientes de ese inmenso amor que ya nos demostró por medio de la obra de su Hijo. Y otro error que somos muy propensos a cometer cuando padecemos algo injusto, sobre todo calumnias, críticas, acusaciones falsas, es que no oramos porque pensamos que Dios no nos va a escuchar. Y pensamos que no nos va a escuchar porque últimamente le hemos fallado mucho. No hemos leído la Biblia lo suficiente, no hemos hecho la tarea del grupo de casa, no hemos diezmado, nos hemos enojado, no hemos sido buenos esposos o padres o hijos. ¿Y qué estamos haciendo ahí, hermanos? Estamos cayendo en un terrible error de creer otra vez que nuestra relación con Dios es por medio de las obras, que Él nos va a escuchar y nos va a ayudar solamente cuando nos estamos portando bien. Pero eso es totalmente falso. Él nos escucha y nos ayuda porque nos ama con este amor inmutable, inagotable, infalible, y porque nos recibe por méritos de otro, por los méritos de Cristo que nos han sido acreditados por medio de la fe. Así que vengamos a Él con humildad y reverencia, pero también con confianza, como lo hacía David y como se nos exhorta a hacerlo también nosotros en Hebreos 4:16. Vean cómo nos lo dice ahora en el Nuevo Testamento. Dice: por tanto, acerquémonos, ¿cómo? Con confianza al trono de la gracia, que era en donde David estaba postrado. ¿Y por qué? Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hagámoslo así, con esa fe, con esa reverencia y con esa confianza. Y el segundo punto es que cuando seamos injustamente atacados, clamemos a Dios con gozo, confiando en sus promesas. Y esto lo vamos a ver en los versículos 8 al 12. Clamemos a Dios con gozo, confiando en sus promesas. David empieza esta segunda parte del Salmo orando de una manera más específica. Y vean lo que le pide a Dios en el versículo 8. Señor, guíame en tu justicia,
por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Lo que David le está suplicando aquí al Señor es que lo ayude a mantenerse en la senda del bien, a no desviarse de los caminos rectos del Señor, pues de lo contrario Dios no lo ayudaría. ¿Por qué? Porque Él mismo ya dijo que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad, y entonces sus enemigos lo vencerían. La Nueva Traducción Viviente expresa este versículo 8 con mayor claridad. Dice: guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Noten que lo que movió a David a orar así fue la maldad y las calumnias con las que estaba siendo atacado. ¿Y qué nos muestra esto? ¿Qué nos enseña? Que así es como debemos nosotros actuar cuando seamos injustamente atacados, para que el Señor nos ayude a no responder en la carne, a no responder con odio, con acciones o palabras de venganza, con amargura, con temor, con ansiedad, porque esa es nuestra respuesta típica si no clamamos al Señor. Lo que David oró, sin saberlo, porque aún no había sido escrito en sus tiempos, y lo que con mayor razón nosotros debemos orar en situaciones como estas, porque fue escrito para ustedes y para mí, es lo que nos dice Pedro en 1 de Pedro 3, 16 y 17. Teniendo buena conciencia, dice, para que en aquello en que son calumniados, en aquello en lo que te están acusando injustamente, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y después de presentar su petición al Señor, en los versículos 9 y 10, David procede a hablar en mayor detalle acerca de sus enemigos. Vean lo que dice en el versículo 9. Porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Además de que nada de lo que dicen es digno de confianza, la maldad de estos hombres era más profunda de lo que una simple leída de este versículo nos pudiera indicar. Destrucción son sus entrañas. ¿Saben qué significa en realidad? Que su deseo más profundo es destruir a los demás, y en este caso a David. Y sepulcro abierto es su garganta, se refiere a que lo que dicen, su manera de hablar, solo deja un rastro de muerte y ruina por donde quiera que pasan. Y en Romanos capítulo 3, que curiosamente es el pasaje de la Biblia en el Nuevo Testamento, donde se nos da la descripción más detallada de cómo éramos todos antes de venir a Cristo por medio del apóstol Pablo. Ahí Pablo menciona este salmo, este versículo 9 de manera específica. Vean cómo dice que éramos todos, no nada más los enemigos de David, todos éramos esto que dice Romanos 3. Y no éramos tal vez todo lo que ahí dice, pero éramos algo o varias cosas de lo que ahí dice. Veamos cómo lo dice en Romanos 3, del 9 al 18. Entonces, ¿qué? Dice Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y aquí se refiere a los judíos comparados con los gentiles. Pero lo aclara inmediatamente: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como ya está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, y todos, los judíos, los gentiles, los griegos, los mexicanos, los ticos, porque aquí también hay ticos, ¿verdad? Todos se han desviado y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Aquí está mencionando lo que David escribió.
engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Y luego agrega cosas Pablo: llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso éramos todos. Y ahora podemos entender mejor por qué David acudió a Dios con tal prontitud y por qué oró con tanto fervor. La injusticia que estaba padeciendo no era solamente que sus enemigos hablaban mentiras acerca de él o hasta lo maldecían, sino que eran hombres de pies veloces para derramar sangre. O como David lo dijo en el versículo 6, hombres sanguinarios y engañadores, que lo que realmente buscaban no nada más era destruir su reputación, sino destruirlo a él. Y lo que empeoraba aún más la situación era que estos hombres engañan de continuo con su lengua, o como lo dice David, con su lengua hablan lisonjas. ¿Saben qué es una lisonja? Una lisonja es un halago interesado o exagerado que le haces a alguien, pero es falso. En realidad no lo estás halagando, quieres obtener algo de él, pero en el fondo piensas lo contrario. Sus enemigos no solo hablaban chismes o calumnias de David, sino que lo que nos parece indicar este versículo es que cuando estaban delante de él, en lugar de reconocer y de expresar sus desacuerdos con él o su disgusto con él, o de quedarse callados, ¿saben qué hacían? Le hablaban puras cosas bonitas, cuando en el fondo querían su destrucción. Y por eso David sabía que necesitaba la protección de Dios para no caer en las trampas de esa clase de enemigos. Y esto también nos ayuda a entender por qué David oró de una manera tan dura en cuanto a sus enemigos en el siguiente versículo. Vean el versículo 10 ahora. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Esta oración es una imprecación. Y a los salmos que contienen esta clase de oraciones se les conoce como salmos imprecatorios. ¿Y qué es una imprecación? Es una expresión del deseo de que a alguien le ocurra algo malo. Lo voy a decir otra vez, que es una imprecación, porque vamos a ver algunos salmos imprecatorios. Y tal vez ustedes ya los han leído y no entendieron por qué se decían cosas tan duras ahí. Una imprecación es una expresión del deseo de que a alguien le ocurra algo malo. Y a quienes vivimos bajo el nuevo pacto de la gracia, esas oraciones nos parecen demasiado duras o hasta incongruentes con la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque ¿qué no nos dice el Señor que oremos por nuestros enemigos? Y sí, es verdad, eso es lo que nos dice. Pero estos salmos y esta manera de orar también es bíblica, también es conforme a la voluntad de Dios. Y les voy a explicar por qué. Hay varias razones y no las voy a decir todas, pero les voy a decir las tres que creo que son las más importantes. ¿Por qué es correcto orar así en algunas ocasiones? Porque en primer lugar, David está orando, lo que está orando en cuanto a sus enemigos es lo que Dios ya le había revelado que Dios les iba a hacer a los malvados. ¿Saben qué está haciendo? Está orando lo que ya había dicho en el versículo 6, que Dios destruye a los que hablan falsedad. Entonces está orando de una manera congruente con los propósitos y con los designios de Dios. Y en segundo lugar, a los salmistas no se les había revelado
la noción de un juicio final. Recuerden que David escribió esto 1000 años antes de que viniera el Señor Jesucristo. Él no tenía la Biblia completa como la tenemos nosotros. Y en aquellos tiempos no se les había revelado una doctrina en cuanto al estado futuro en el cual los impíos serían castigados y los piadosos recompensados. ¿Y saben cómo oraban? Pues oraban más para el tiempo presente, porque su entendimiento era tal que si la justicia ha de ser reivindicada, ellos decían, ha de serlo ahora. Si la maldad ha de ser castigada, ha de serlo ahora. Por eso oraban así. Y en tercer lugar, esta oración de David por la destrucción de sus enemigos no era una venganza personal. ¿Saben por qué? Porque esos impíos eran sus enemigos debido a que primero eran enemigos de Dios. Y por eso le pide a Dios que los rechace por la multitud de sus transgresiones, no contra David en primer lugar, sino de sus transgresiones contra Dios, porque se están rebelando ¿contra quién? Contra Dios al atacar a David. Así que les animo a que tengan presentes estas cosas cuando lean los salmos imprecatorios y no seamos prontos en pasarlos por alto o en restarles la importancia que se merecen, porque en su bondad y en su sabiduría Dios nos los dejó como un recordatorio de la autoridad moral de Dios en este mundo y de la realidad de que habrá juicio en este mundo también, no nada más en el juicio final. ¿Saben qué es en realidad? Este tipo de oraciones son un recordatorio de que todo pecado tiene graves consecuencias. Y también nos revelan el ardiente celo por la causa de la justicia que tenían los salmistas y su firme negativa a condonar el pecado. Así debemos orar cuando vemos abundante pecado a nuestro alrededor, que Dios frene a los que están llevando a cabo tanta maldad. Y sí, pidiéndole que se arrepientan también, pero que los frene en su maldad. Y David concluye el salmo de una manera gloriosa, contrastando el terrible juicio que les aguarda a los que se rebelan contra Dios con el exuberante gozo y las bendiciones que Dios trae a las vidas de aquellos que cuando son injustamente atacados claman a Él y confían en sus promesas. Vean cómo lo hace, versículos 11 y 12. David termina aquí declarando verdades preciosas. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas de tu favor. No solo nos anima este salmo a venir al Señor como vino David, con reverencia y con humildad y con confianza, porque sabemos que nos va a escuchar y que nos va a ayudar, porque Él se va a oponer a toda injusticia, incluyendo la injusticia que estamos padeciendo. Pero esto nos anima todavía más. ¿Por qué? Porque más que una oración, ¿saben cómo está terminando aquí David el salmo? Con una exhortación a su pueblo. Es un llamado a que nos alegremos y nos regocijemos grandemente y constantemente, continuamente. ¿Por qué? Por lo que les espera a los que se refugian en Dios, a los que confían en Él, a los que se apoyan en Él. Y lo que les espera es totalmente contrario al juicio y a la destrucción
que vendrá sobre los impíos por su rebelión contra Dios. Y aquí aprovecho para con todo respeto dirigirme a los que estén presentes que no le han entregado su vida a Jesucristo. Y les tengo que recordar, por amor a ustedes, que si ustedes no le han entregado su vida a Jesucristo, ustedes todavía están bajo el juicio que David está orando por sus enemigos. Y tarde o temprano vendrá destrucción a sus vidas. ¿Por qué? Por lo mismo que dice David aquí. Porque al no entregarle sus vidas a Cristo, viven en rebelión contra Él. Y el Señor los rechazará. Porque están rechazando ustedes al único que vino a dar su vida por ustedes. Así que los animo a que si quieren recibir las bendiciones y el gozo y la bondad de cómo termina este salmo, a que le entreguen su vida a Cristo hoy mismo. No se esperen a que venga algo a sus vidas, algo grave, muy grave que ustedes no puedan controlar. Vean cómo nos anima aquí David. Podemos estar absolutamente seguros de que estas bendiciones y promesas son para el pueblo de Dios, porque en el versículo 11 David se dirige claramente a los que en Él se refugian. Y en otras Biblias dice, a los que en ti confían. Para ellos son estas bendiciones. Y también dice que son para los que aman su nombre. Y por eso les dice a ellos que se regocijen, que se alegren. ¿Quién? Los que aman el nombre de ¿quién? De Dios. ¿Y saben qué quiere decir el nombre de Dios? El nombre de Dios siempre se refiere a su carácter, a lo que Él es. Si tú amas el nombre de Dios, quiere decir que amas lo que Dios es, que Él es santo, que Él es justo, que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es justo, sabio, todo. ¿Y por qué lo amas? Pues porque ya eres de Él, porque ya le entregaste tu vida a Él. A eso se está refiriendo aquí David. Y el salmista nos da 3 poderosas razones por las que todos los que nos refugiamos en Dios, los que confiamos en Él, cuando somos injustamente atacados, debemos alegrarnos. La primera es porque Él promete defendernos o protegernos. Vean el versículo, la segunda parte del versículo 11. Porque tú los proteges. En la Reina Valera dice, porque tú los defiendes. Y como el Señor es fiel y siempre cumple lo que promete, su protección es constante, es continua, es suficiente, como se nos dice en el Salmo 121, versículos 1 al 4. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Y luego lo asegura de nuevo, jamás se adormecerá, ni dormirá, ni se descuidará, ni se olvidará el que guarda a Israel. Así de completa es su protección. Así es como Él promete defendernos siempre que nos ataquen injustamente. Pero ojo, ¿a quién les promete defender o proteger así? Véanlo ahí en el versículo 11. A todos los que en Él se refugian. Lo estoy enfatizando para que nos quede claro que no es una protección para todos por igual. Es para los que en Él se refugian, en Él confían, a Él acuden, a Él les suplican. Y lo hacen en oración, con humildad, con reverencia y con confianza, como lo hizo David. Segunda razón, ¿por qué nos debemos alegrar siempre? ¿Por qué para siempre debemos cantar con júbilo?
Porque tú, versículo 12, porque tú, oh Señor, bendices al justo. Y el significado básico del verbo bendecir es enriquecer. Por eso la serie también se llama Enriqueciendo nuestra comunión con Dios, porque Él nos va a enriquecer espiritualmente. Cuando Dios bendice a alguien, siempre lo enriquece de manera principal en lo espiritual. Pero a veces también viene un enriquecimiento en lo material o en lo físico. Su bendición siempre nos enriquece. Así lo dice Proverbios 10:22. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. ¿A quiénes bendice? ¿A quiénes enriquece? Al justo, a todo aquel que por gracia y mediante la fe en su nombre, Dios le ha imputado la justicia de Cristo, como oró ahorita Alex. A los que ahora tenemos una obediencia perfecta abonada a nuestra cuenta, la obediencia de Jesucristo. Para ellos es esta promesa de que Él los bendecirá y los protegerá siempre. Y la tercera razón por la que debemos regocijarnos es porque como un escudo Él nos rodea de su favor. La segunda parte del versículo 12. En aquellos tiempos un escudo protegía solo un lado. Si eras derecho, pues con esta mano agarrabas la espada y con esta el escudo y nada más te podías proteger este lado. Y si eras zurdo, al revés. Pero por medio de la frase nos rodea de su favor, lo que nos está comunicando aquí es que su protección es completa, es total, y por eso podemos estar seguros y gozosos. Ese favor con el que Él nos rodea obviamente incluye su gran amor inmutable e inagotable, porque así nos lo dice en otro salmo, en el Salmo 32:10. Vean cómo dice la Nueva Versión Internacional del Salmo 32:10. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve o rodea ¿a quién? A los que en Él confían. Ahí está otra vez, a los que en Él se refugian. El Señor promete rodearlos, envolverlos, cubrirlos con su favor, con su protección, con su amor, con su poder. Así que, para concluir, hermanos y hermanas, lo más probable es que nosotros no estamos siendo injustamente atacados y calumniados por personas malvadas que nos quieren matar. Espero que ese no sea el caso para nadie aquí. Pero creo que todos hemos sido en alguna ocasión falsamente acusados, calumniados, atacados por alguien. Y tal vez ahorita tú estás padeciendo alguna injusticia. Tal vez en tu trabajo, en la escuela, o piensas que la vida está siendo injusta contigo, no sé. Pero lo que Dios nos llama a hacer en estos casos, en cualquier caso de injusticia que padezcamos, de injusticia, fíjense bien cómo lo digo, injusticia que padezcamos, no de consecuencias que estemos cosechando porque nosotros mismos sembramos para que se dieran esas consecuencias. Si estamos padeciendo algo de parte de alguien que es injusto, lo que Dios nos llama a hacer es clamar a Él con fe, apelando a su carácter, apelando a que Él aborrece esa injusticia que estamos padeciendo y confiando en que por su gran amor nos ayudará, nos escuchará, nos protegerá. Debemos orar por los que nos persiguen, sí, y por los que nos insultan, porque así nos manda hacerlo Mateo 5:44, no lo lean, y Lucas 6:28. Pero también, junto con orar por ellos, también debemos orar que venga su reino, como nos dice el Padre nuestro.
¿Y cómo creen que es su reino? Es un reino de justicia. Debemos orar que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y su voluntad siempre es una voluntad de justicia. Y Dios en su soberanía, en algunos casos, hará justicia concediéndole a los malvados que se arrepientan. Pero como dije antes, en otros casos los va a juzgar desde ahorita, desde esta vida. Y debemos orar para que Él frene toda injusticia. Y termino con otra pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué dirían los que nos conocen mejor que abunda más en nuestras vidas? Y no cuando todo va bien, cuando te acaban de dar un bono que no esperabas, cuando te acabas de sanar de una enfermedad que te había agobiado por mucho tiempo, cuando recibes una bendición muy grande, no. ¿Qué dirían los que mejor te conocen? Cuando estás siendo injustamente atacado, criticado, calumniado, cuando alguien quiere destruir tu reputación. Dirían los que mejor te conocen que esta clase de gozo continuo a la que nos exhorta David, a la que Dios nos llama, es lo que más te caracteriza. O dirían que lo que más te caracteriza es la ansiedad, la amargura, la tristeza, el rencor o hasta deseos de venganza. Pidámosle al Señor la gracia para que cuando seamos injustamente afligidos nos refugiemos en Dios y estemos alegres para siempre cantando con júbilo. Noten esa frase, para siempre cantando con júbilo, regocijándonos porque nuestro Dios amoroso nos defiende, nos protegerá, nos bendecirá y como con un escudo nos rodeará de su favor. Amén. Vamos a orar. Señor, qué bueno eres. Una vez más nos maravilla la grandeza de tu amor y el saber que ese amor es inmutable, es infalible, es inagotable. Y no lo merecíamos, nos lo concediste cuando aún éramos tus enemigos y estábamos muertos en delitos y pecados. Gracias por amarnos de esa manera y porque ese amor nos permite venir a tu presencia cuando somos injustamente atacados, calumniados, criticados. Nos permite venir a pedir tu ayuda, a suplicar que tú nos protejas, que tú nos defiendas, que tú nos rodees de tu amor y favor. Ayúdanos a responder así siempre, a que estemos gozosos no porque todo está saliendo bien, sino porque te tenemos a ti, que eres un Dios justo y santo y que siempre nos amarás y nos ayudarás cuando enfrentemos toda clase de injusticia. Ayúdanos a vivir así para que tú seas muy exaltado en nuestra vida, en todo tiempo, en toda circunstancia. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén.